Saludos, buenas noches. Mi nombre es Félix Darío Jiménez Vargas, estudiante de contabilidad en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, en la cual yo le voy a hablar de lo que son los consumos de inversiones. Los consumos de inversiones no son más, o estos conceptos son pilares en lo que son las teorías macroeconómicas, ya que explican el comportamiento de los agentes económicos respecto al uso de sus ingresos y la forma en que esto impacta en el crecimiento y la estabilidad económica. El consumo es el gasto en bienes y servicios para satisfacer las necesidades presentes. Se divide en consumos autónomos independientes del ingreso, consumos inducidos dependientes del ingreso. El consumo constituye lo que es la mayor parte de la demanda agregada en muchas economías, lo que lo hace crucial para la actividad económica. En el análisis macroeconómico, las políticas fiscales y monetarias influye en lo que son en el consumo a través de incentivos como recortes fiscales o tasa de interés más baja. Bueno, pues el ahorro representa lo que es la parte del ingreso que no se consume. Es una fuente esencial de inversión, ya que la financia proyectos productivos. Los niveles de ahorro dependen de factores como tasa de interés, cultura de ahorro y estabilidad económica. La inversión. Qué bueno que hablemos de la inversión. La inversión es el gasto en bienes del capital, maquinaria tecnológica, infraestructura, destinado a aumentar la capacidad productiva. La inversión depende de factores como las expectativas de retorno, el costo del capital, tasas de interés y la confianza empresarial. En macroeconomía es un componente volátil, pero esencial del PIB. La función de consumo, desarrollada por John Maynard Keynes, muestra cómo las personas distribuyen su ingreso disponible entre consumo y ahorro. De Keynes postuló que a medida que aumenta el ingreso, el consumo también aumenta, pero a ritmo más lento. Tenemos una fórmula matemática que podemos utilizar, que es C, que significa consumo total, y cuando hablamos C es igual a A, y A es el consumo autónomo, el gasto mínimo para sobrevivir. E incluso si el ingreso es cero, y también ahí podemos decir que si C es igual a A más B, YD, entonces podemos decir un ejemplo, la B es por propensión marginal del consumo, que son las siglas PMC, la proporción del ingreso adicional gastada en el consumo, y la ID, que es el ingreso disponible, YD, perdón, es el ingreso disponible dispuesto de impuestos y transferencia. En las implicaciones, el consumo autónomo representa lo que es el endeudamiento o usos de ahorros en ausencia de ingreso. La PMC, como ya la habíamos mencionado, ahora en sigla, alta, implica que las personas tienden a gastar gran parte del ingreso adicional, mientras que en una PMC baja sugiere un mayor o propensión al ahorrar. También es determinante del consumo. El consumo depende únicamente del ingreso, varios factores que lo afectan. Por ejemplo, el ingreso disponible es el factor más importante. A medida que el ingreso aumenta, las familias destinan más recursos de consumo. Aunque la tasa de aumento disminuye en ingresos altos, la riqueza acumulada como propiedades e inversiones afecta el consumo. Por ejemplo, un aumento en el valor de las acciones en inmuebles pueden estimularse el gasto, efecto riqueza. Las expectativas futuras sobre el ingreso y futuro, las condiciones económicas influyen en lo que son en las decisiones actuales del consumo. La tasa de interés, la tasa más alta escarece en los préstamos para consumo, reduciendo las demandas de bienes de alto costo como automóviles o vivienda. Cuando hablamos ya de tasas de interés y también hablamos de lo que son las demandas de bienes de alto costo, es que la demanda va a disminuir. ¿Saben por qué? Porque porque la tasa de interés está más alta en el mercado. Entonces el préstamo de consumo es más difícil de adquirir, porque un cliente que le solicita a usted un préstamo de consumo, y si la tasa está muy alta, pues el cliente va a buscar lo que son las variaciones
Entre más bajito es mejor. El cliente le gusta eso. Por eso siempre hay mucha competencia entre cada instituciones o entidades bancarias, porque son factores que conllevan, ese factor conlleva a que si voy a este o voy al otro. Si la tasa de interés está a un 15% y el otro un 24%, pues yo me voy a donde está al 15%, porque es más conveniente para mí. Pero los factores demográficos y culturales, ahí hablamos de lo que son las edades, el tamaño del hogar y las normas culturales, influyendo en los patrones del consumo y también lo que son las políticas gubernamentales. El subsidio, impuestos y transferencias afectan directamente el ingreso disponible y por ende el consumo. Y lo que son la propensión marginal al consumir, como ya le decía en Cicla, la PMC mide cuánto del ingreso adicional se destina al consumo. Entonces, ¿qué pasa? Los valores típicos generalmente es menor que 1, lo que significa que una parte del ingreso adicional se ahorra. La relevancia económica es clave en el modelo macroeconómico como multiplicador del ingreso. Determina como un aumento del ingreso total afecta el consumo agregado e impactado el crecimiento económico. La función de ahorro. La función de ahorro es complementaria. La función de consumo muestra la relación entre el ingreso disponible y el ahorro. Puedo hacerle lo que es una expresión matemática, que es un ejemplo muy palpable. Cuando yo hablo de lo que son la relación entre el ingreso disponible y el ahorro, cuando digo la S que me representa el ahorro total es igual a menos la representación que a representar ahorro negativo, endeudamiento o uso de ahorro, más pongo por un paréntesis 1 que significa menos B, propensión marginal a ahorrar. La PMS, que es el complementario de la PMC, PMC menos 1 menos PMC y D sobre D, ingreso disponible. También tenemos lo que es el comportamiento. El comportamiento en niveles bajos de ingreso, el ahorro puede ser negativo. ¿Por qué? Porque las familias gastan más de lo que ganan. Consume autónomo. A medida que el ingreso aumenta, el ahorro también crece, pero no en la misma proporción. No en la misma proporción. Entonces, voy a terminar con lo que es un comentario final o un resumen, que de verdad que los conceptos de consumos y ahorro e inversiones son fundamentales para comprender el comportamiento económico de los individuos y la economía en el conjunto. La interacción entre estas variables se refleja como ingresos se distribuye entre lo que son necesidades de inmediatas y las decisiones para el futuro, impactando el crecimiento económico y la estabilidad financiera. La función de consumo y la función de ahorro, esto nos permite modelar matemáticamente lo que son estas relaciones, proporcionando herramientas para predecir el comportamiento económico, los determinantes del consumo como el ingreso disponible, las expectativas de lo que y las tasas de intereses subrayan como factores internos, lo que son y externos, influyendo en las decisiones económicas de los hogares. Pero la propensión marginal al consumir y ahorrar nos ayuda a entender la respuesta de las gentes ante cambios en el ingreso, siendo cruciales para las políticas económicas dirigidas y fomentar el crecimiento y establecer las fluctuaciones. La reflexión final es que este tema no solo tiene impactos teóricos, sino también prácticos, ya que influye en lo que es las políticas públicas, la planificación financiera y las decisiones cotidianas de las personas. Un equilibrio saludable entre lo que es el consumo, ahorro e inversiones es clave para el bienestar económico, tanto individual como colectivo. Señores, de verdad, maestra, que agradecido con este gran conocimiento que se adquiere a través de lo que son los distintos temas. En esta vez lo que estamos trabajando son los consumos de ahorro, de inversión, función de consumo, determinante del consumo, propensión marginal al consumir y función de ahorro. Me despido. Félix Jiménez, un placer, un gusto, que de verdad
vamos a seguir funcionando y vamos a seguir aprendiendo con los distintos temas que usted nos está plasmando en nuestra, lo que es nuestra plataforma. Un placer y estamos a la orden.